delito de tráfico de drogas, y la conclusión que establecíamos es que para ese caso puntual aplicábamos un 14.1, esto es por el espacio, está en Ecuador, y un 15 único que hace referencia a que se aplica el Código Orgánico Integral Penal indistinto a la nacionalidad de las personas. Es decir, aplicamos tanto a nuestros nacionales cuanto a extranjeros sin ningún tipo de distinción, sin ningún tipo de condicionamiento alguno. ¿Okay? ¿Quedamos claros en eso? Vamos al artículo 16 del Código Orgánico Integral Penal. Este es el siguiente ámbito, denominado ámbito temporal, el tercer ámbito que vamos a trabajar, ámbito temporal, la aplicación de la norma penal. ¿Okay? Le voy a pedir, por favor, Jocelyn Roca, preparemos un artículo 439 del Código. ¿Okay? Domina la base de 16 sin ingresar todavía a ningún numeral de los que están ahí. Solo necesito la base, por favor, y a partir de ello comienza la explicación. Artículo 16. Ámbito temporal de la aplicación. Los sujetos del proceso penal y los juzgadores observarán las siguientes reglas. Okay. Si ustedes se dan cuenta, es la primera regla o primer artículo dentro de los ámbitos de aplicación de la norma penal que tiene destinatarios, porque si revisamos el 14 y si revisamos el 15, no existe una suerte de introducción de a quiénes se destina la norma. No sé si pueden apreciarlo esto. El 14 tiene como base y dice, las normas de este código se aplicarán a, y el 15, las normas de este código se aplicarán a. Pero el 16 tiene una base que aparentemente podría generar una confusión, porque dice, los sujetos del proceso penal y los juzgadores observarán las siguientes reglas. Esta suerte de introducción que tiene o base del artículo 16 no es sino una obviedad y por principio una obviedad. La explicación es la que va a consecuencia. El sistema adversarial acusatorio, es decir, de aquel que establece la figura del juez y los sujetos procesales como dos escenarios distintos, porque no están incluidos los unos y los otros, sino son distintos, sin lugar a dudas son los destinatarios del mismo Código Orgánico Integral Penal, pero se hace esta diferenciación de sujetos procesales y juzgadores principalmente porque los sujetos procesales resultan ser identificados o asignados vía norma 439 de Jocelyn, por favor, que habla el código sobre los sujetos procesales. ¿Quiénes son ellos? 439. Sujetos procesales son sujetos del proceso penal. 1. La persona procesada. 2. La víctima. 3. La fiscalía. 4. La defensa. Y si ustedes acaban de escuchar lo que ha leído Jocelyn, no aparece por ningún lado los jueces. ¿Se dan cuenta? La defensa, la fiscalía, la persona procesada y la víctima. Entonces, si es que sumamos todos los destinatarios del artículo 16, son un total de 5. Aquellos 4 que conforman el equipo de sujetos procesales y adicional a ello, el juzgador, jueces o juezas. ¿Está claro? Pero el hecho de que el artículo 16 tenga destinatarios en la base de su redacción no supone que el 14 y el artículo 15 no tengan los mismos destinatarios. Entonces, tanto los jueces cuanto los sujetos procesales aún así no se mencionan, como si se lo hace en el artículo 16. En el 14 y en el 15 también tiene a aquellas personas como destinatarios de todas las reglas de ámbito de aplicación de la norma penal. ¿Está claro? Entonces, repito, el 16 cuando habla de que los jueces presten atención a estas reglas y que los sujetos procesales, que son 4, conforme el 439, presten atención a estas reglas, no supone que las demás reglas no deban ser vistas por estas personas antes mencionadas, si ustedes quieren, por estos participantes del enjuiciamiento penal. No, todas las reglas son destinatarias a absolutamente aquellas 5 personas que si quieren en grupos, jueces y sujetos procesales. Porque la diferenciación, insisto, el sistema adversarial acusatorio marca una suerte de línea divisoria entre el juez que toma la decisión y quienes someten la causa a controversia, que son los sujetos procesales dentro de aquel litigio. ¿Ok? Teniendo en cuenta esa premisa y concluyendo entonces que no es sino una redundancia de destinatarios, porque es obvio que la normativa apunta a todos aquellos que les aplica el Código Orgánico Integral Penal, sea en el rol que tuvieren, vamos a cada una de las reglas que están a consecuencia, ¿ok? Que si contigo vamos a trabajar el artículo número 1, pero necesito colocar el número primero, por favor, del artículo 16.
pero necesito colocar el siguiente ejemplo para que ustedes tengan una apreciación. Ok, voy a colocar dos ejemplos para que esto se entienda. Primer ejemplo, ocurre un delito de violación sexual consumada en el año 2010, ¿ok? Y lo realiza una persona un varón en contra de una chica que se encuentra bajo efectos de bebidas alcohólicas, ¿ok? Vamos a pedir, por favor, Angélica Angélica Lema, perdón. Le voy a pedir, por favor, revise el código penal, no el código viejo, no vigente. El 513, si mal no recuerdo, si puede ser un 512 o 13, es el delito de violación sexual, ¿ok? En el código penal, por favor, ya les voy a pedir a ustedes. Y le voy a pedir a Paulina Patiño, por favor, un 171.1 del COIP, también téngalo preparado, ¿ok? Entonces, voy al ejemplo, regreso. Se ha cometido un delito en el año 2010, un delito de violación sexual consumada en contra de una víctima que se encontraba privada de la razón o del sentido. Si ustedes quieren, absolutamente alcoholizada, y el agresor sexual ha consumado el delito a través de la violación. ¿Ok? La chica llegó a denunciar días después, por ello no hubo la prisión de inmediato, y esta persona, tras las investigaciones y demás, estuvo prófuga, es decir, nunca ingresó a prisión, hasta que es detenido en Estados Unidos a través de la petitoria de extradición, a través del petitorio de envío de nuestro nacional acá para efectos por la difusión de Interpol. Lo cierto es que llega al país en el año 2025 para ser juzgado por el crimen del año 2010. ¿Está claro este primer ejemplo? Tenemos entonces, si ustedes quieren, dos fechas sobre la mesa. Coloquemos con fecha actual, 24 de octubre 2010, y tenemos hoy, que ha llegado al país para ser juzgado, 24 de octubre del año 2025. Temporalmente ustedes se van a dar cuenta que hay dos normas penales, no el mismo COIP, porque el COIP desde el 2014 hacia acá y desde el 2014 hacia atrás había el Código Penal. Entonces, la primera pregunta que es necesaria hacerla es, a ver, regresemos un poco, ámbitos de aplicación. ¿Dónde se cometió el delito? Se cometió en Ecuador, aplicamos la norma penal ecuatoriana. Es nacional, indistintamente si hubiera sido extranjero, también le aplicamos la norma penal ecuatoriana. La pregunta es, ¿qué norma penal ecuatoriana le aplicamos en relación al tiempo? Aplicamos opción número 1, la norma penal vigente al momento que cometió el delito. Opción número 2, la norma penal vigente cuando se le detuvo y cuando va a ser juzgado en el tribunal penal. ¿Cuál de ellas dos? Por favor, Jessica Ortega, 16.1. Artículo 16.1. Toda infracción será juzgada y sancionada con arreglo a las leyes vigentes al momento de su comisión. Ok, tras la lectura queda claro para todas y todos que la fecha que va a marcar para siempre la verificación de la norma penal va a ser la fecha de cometimiento del delito. Ok, esta es la fecha referente, ninguna otra. Es decir, no le presten atención si es que durante el camino existen 2 o 3 reformas o 3 códigos penales. No se verifique la norma al momento de la detención, no se verifique la norma al momento del su enjuiciamiento, se verifica la norma penal vigente al día que cometió el crimen. El crimen cometió el 24 de octubre del año 2010. Y aquí va la pregunta entonces. Si el 24 de octubre del 2010 cometió el crimen, la norma penal estaba vigente, y todos sabemos clarísimo que no estaba el COIP, sino estaba el Código Penal. Entonces, va a pasar de la conclusión de que una persona luego de muchos años de estar prófuga sea detenida. Y en ese momento puede ser de que el COIP no desea participar absolutamente nada, ¿ok? Y tenga que regresar los ojos a la fecha del crimen y decir qué norma penal estaba vigente. Este ejemplo que acabo de colocar es un clarísimo ejemplo de 2 códigos temporalmente hablando, uno del 2010, uno del 2015. Insisto, según la regla número 1, le van a prestar atención a la norma penal vigente a la fecha de cometer el delito. Ahora, y esto es importante, a la fecha de comisión del delito, cuando hablo de la norma penal, no solo hablo del tipo penal, hablo de 3 aspectos. Tipo penal, 2, reglas de juicio, 3, pena a imponer y ejecución. Repito, cuando hablo de norma penal vigente al momento del
Eso se abre en tres situaciones: tipo penal, reglas de juicio, pena y ejecución de pena, ¿ok? En esos tres aspectos. Explico. ¿Okay? Esta persona acusada del delito de violación sexual consumada en octubre de 2010 va a tener tipo penal que va no conforme un 171.1, sino conforme un 512 del Código Penal o 513, Angélica. 12 o 13, no recuerdo, 512 o 513. El 12 habla, 512 habla sobre la violación, el acceso carnal. Ese. Artículo 512. Es violación el acceso carnal con introducción total o parcial del miembro viril por vía oral, anal o vaginal, o la introducción por vía vaginal o anal de los sujetos, dedos u órganos distintos del miembro viril a una persona de cualquier sexo, en los siguientes casos. 1. Cuando la víctima fuera menor de 14 años. 2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse. Y 3. Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación. Ok, bien. ¿Estamos claros entonces? Por ese crimen, ustedes no tienen que revisar sino el Código Penal. Ahora, abro las aristas. Primera arista, tipo penal, lo ha leído Angélica. 2. ¿Cuáles eran las reglas de juicio para octubre de 2010? Esa es la segunda pregunta. No tienen que abrir el COI. Las reglas de juicio lo es desde el 2014 hacia acá, estas reglas de juicio. Nos olvidamos de esta y sacamos el Código de Procedimiento Penal, ¿ok? En esto no me voy a demorar, les voy a dar un ejemplo de cuál, una diferencia muy notoria. El Código de Procedimiento Penal antes, obviamente en el sistema adversarial acusatorio, en su parte final, luego del oficio de juicio, el Tribunal Penal salía a dar la decisión y lo que hacía era, frente de la acusación de las partes, tomaba la decisión sin explicar absolutamente nada. Es decir, ese tribunal ha tomado la siguiente decisión, absuelve al acusado y por ende dispone su libertad. Buenas tardes. Cerró la puerta y se acabó la historia. ¿Me siguen? Opción 2. Le declaramos culpable al acusado por delito de violación sexual y le ponemos una pena de 16 años. Gracias, buenas tardes. Se acabó la historia. ¿Queda claro? Hoy esto no pasa. A esto le agregamos la motivación. ¿Cómo? Si el caso fuera cometido hoy, y hoy se va a dictar, al menos en época de COI, el Tribunal Penal va a hacer exactamente lo mismo, pero no con la regla vieja, sino la regla actual. La regla actual lo que dice es, explique usted moralmente por qué va a decir culpable o va a decir inocente. Entonces, no se asombren si ustedes están defendiendo un caso, seria acusación en defensa del año 2010 de violación sexual, y cuando el tribunal salga, no se sorprendan de que no diga nada más ni nada menos que culpable o inocente, y se queden en incertidumbre de por qué. Es normal porque según la regla del 16.1 están aplicando normas penales de la fecha de cuando se cometió el delito, y ahí dice que no tienen que explicar. La explicación viene después de usted con la sentencia por escrito que notificarán a su correo o a través del casillero judicial. ¿Estamos? Ahora, tercera lista, no solo el tipo penal, ya leyó Angélica, no solo las reglas del juicio penal vigente al momento de cometerse el delito, sino también la pena. Angélica, ¿cuánto es la pena para ese delito de violación sexual cometido en el año 2010? Usted va a ver la pena en el 513, porque están clasificadas las penas según las circunstancias, la más baja. Me dije que era una violación sexual por la circunstancia de estar privada de la razón o del sentido. ¿Cuál sería la pena? El artículo 513 es de 16 a 25 años. Y con retribución mayor extraordinaria de 12 a 16 años. Esa es la pena, 12 a 16 años, esa es, ¿ok? La violación sexual cometida en el 2010 es de 12 a 16 años. Paulina, el 171.1 me da una pena para la violación sexual en condiciones de privación de la razón, ¿en sentido de cuánto? Hoy. ¿El COI? Sí, lo que le pedí que lea. Artículo 171.1. Violación incestuosa. No, 170, tal vez cometió un error. 170, hizo primero numeral 1, así, sí. El 170, ya. Artículo 170. Abuso sexual. No, perdón, el 171. Pero 171, solo la base es suficiente.
Ok. Violación. Es violación el acceso carnal con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal, o la introducción por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la comete será sancionado con pena privativa de libertad de 19 a 22 años en cualquiera de los siguientes casos. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. O 3. Más sea menor de 14 años. Bien, está genial. Ok, el primero era la primera circunstancia. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto le correspondería de pena? Me parece que era 12 a 16 años, si no estoy mal, 16 a... Angélica, 16 a 22 me parece, ¿no? Es de 12 a 16 años. 16 años. La mayor restricción. Ok, 12 a 16 años, pero si tomamos la violación de COIB estamos 19 a 22 años. ¿Se dan cuenta la notoria diferencia solo por una sencilla aplicación de una regla de temporalidad? Porque muy seguramente puede ser de que le definan a esa persona que ha sido detenida y que va a ser juzgada hoy en octubre de 2025 y la fiscalía pida de condena 19 a 22 años conforme ha leído Paulina. Pero claro, la fiscalía está olvidando una regla de temporalidad, esa del 16.1, y con el 16.1 ustedes van a decir, párese un segundo. Entiendo de que usted quiera acusar, pero la pena que usted está pidiendo es absolutamente lejana a la correcta. ¿Por qué la correcta si estamos hoy? Pues doctor o doctora, no, espere, 16.1 me obliga a remitirme a la fecha del crimen, y el crimen se cometió en octubre, y la pena es de 12 a 16 años. ¿Se entiende por qué la aplicación de la norma penal vigente? Por favor, al momento del crimen, ninguna cosa más. ¿Listo? Pero puede pasar. Este es el primer ejemplo. Voy al ejemplo número 2. Necesito... Doctor, solo una pregunta. ¿Y esto de que se le aplique, digamos, la ley que tuvo vigente antes, no atenta a la seguridad jurídica o algún principio? Bajo ningún concepto. ¿Por qué? A ver, el artículo 82 se vincula directamente con el principio de legalidad en su tercera arista. La tercera arista del principio de legalidad era que era previa. ¿Se acuerdan? Antes de cometer un crimen debe haber una norma penal que sancione lo que está pasando ahora. Y si está así, sancionamos y juzgamos y buscamos consecuentemente todo el proceso penal que se llegue a cumplir. Genial. Ahora, la seguridad jurídica supone un derecho de certidumbre, de garantía y de confianza de que todas y todos los jueces, operadores de justicia y todos los miembros de este espacio judicial van a aplicar la misma regla bajo las mismas condiciones y absolutamente a todos. Por eso dice normas claras, públicas, previas y aplicadas por absolutamente todos, 82 de la Constitución. Entonces, la regla es, vamos con la seguridad de que el día de hoy se ha cometido un crimen. Y el día de hoy se ha cometido un crimen y al día de hoy hay una regla de juicio, una regla de cuál es el tipo penal, una pena a imponerse. Porque tomar la postura de veamos cómo me va a futuro para saber de pronto el día que me toque el juicio, eso es incertidumbre. Porque ustedes saben que el proceso penal no es de un día a otro. Hoy ha ocurrido el crimen y comienza la investigación y cada una de las fases que ustedes ya la verán a futuro. Entre el crimen y el enjuiciamiento, permítame, hay si ustedes quieren un ejemplo, un puente de distancia. Y hasta que llegue ese día exacto del enjuiciamiento y de la decisión de culpable o inocente, puede ser que sea 1 año, 2 años, 5 años, 20 años porque está prófugo, o puede ser que sea apenas meses si es que llegaron a aprender de manera inmediata. La lógica de la seguridad jurídica es, a ver, detengámonos con seguridad en el día mismo del crimen, y ese día mismo del crimen veamos todo lo que está alrededor. A consecuencia de todo lo que está alrededor, ese es, según el principio de legalidad, la norma escrita, estricta y previa. Entonces, lo que está vigente es lo que vamos a respetar sin importar lo que pase a futuro, salvo el principio de favorabilidad, que es la regla 2. Ya voy a esa. Pero de primera mano, la situación es, siéntase usted seguro, segura, que si es que se ha cometido hoy la infracción, y estas son las reglas de juicio, la pena y sus beneficios, esto les vamos a aplicar de hoy para siempre, ni más ni menos. Si a futuro ocurre algo peor, quédese tranquilo, que usted se queda con las del día de que ocurrió el crimen. Si ocurre algo mejor, puedo tomarla, es que es a favor de usted, como reo o como acusado. ¿Se entiende la dinámica? Seguridad jurídica es siempre tener la confianza de que usted, todos los días y todas las horas y a todas las circunstancias, se va a aplicar lo mismo, a A, a B o a C. Entonces, la única forma de asegurar, bajo la temporalidad,
temporalidad es, no podemos saber qué ocurrirá en el futuro. Lo único que sabemos es el presente, es el hoy, el aquí y el ahora. Y el aquí y el ahora lo que supone es que tenemos una norma que está vigente. Apliquémosla del día de hoy. No importa si le detienen ese día, no importa si el juicio se demora 15 años, no importa si es que nada más. Lo único que importa es el día del crimen. ¿Ok? ¿Está claro, Cristina? Me la tiré una mano levantada, luego la bajó. ¿Está claro? Doctor, es que justamente tenía la duda sobre el principio de retroactividad y el principio pro reo, pero como ya lo había explicado, ahora simplemente... sí me estaba preguntando una cosa, ¿por qué en el derecho penal se protege más al reo si es el victimario? O sea, no entiendo muy bien eso. Bien, oye, esto más o menos se explica en procesal. Regálenme unos minutos y acabo la clase explicando por qué estamos en un derecho penal garantista y todo lo demás, ¿ok? Antes que se me vaya la línea. Regreso a esto, le ofrezco una respuesta antes de que termine la clase. Voy siendo las... ya voy con 21. Bien, a ver, entonces, voy al segundo ejemplo de la regla número 1. Segundo ejemplo de la regla número 1. Todos se ubican, por favor, en el 221. Es un tráfico de drogas. Y quiero que se verifiquen en la gran escala. Tráfico de drogas en gran escala. ¿Ok? Alejandra, le pido, por favor, me indique usted qué pena tiene usted verificada en el 221 de gran escala. ¿Qué pena tiene? Está sin audio, por favor. No sé si me escuchó, Alejandra. Bien, ok. Erika Ortiz, ¿tiene usted? Sí, doctor, se lo escuché, solo que pensé que sí prendí el micrófono. Estaba buscando el artículo. 221, doctor. 220, numeral 1, literal D, gran escala. ¿Qué pena tiene? 220, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, gran escala de 22 a 26 años. ¿Alguien ubicado en esa misma norma tiene una pena menor o no? Porque hay una reforma de julio de 2024, si mal no recuerdo, que coloca estos 22 a 26 años. Regresemos un poco más atrás. ¿Ok? ¿Alguien tiene de 10 a 13 años esa infracción? ¿No la tiene? Bien, no hay problema, lo voy a colocar en ejemplo. En julio de 2024, se modificó el 220 numeral 1 en cada una, me parece que es el B, C y D de estos literales. Desde julio 2024, insisto, julio 2024, es que existe como pena de la gran escala 22 a 26 años, ¿ok? Pero antes de julio 2024 habría una pena de 10 a 13 años de prisión, ¿ok? Entonces, voy al ejemplo. Una persona en un camión que tiene doble fondo y está repleto de cocaína se dirige a la ciudad de Machala. Ya en un espacio entre Azuay y El Oro existe un operativo policial, llegan a verificar, le bajan al conductor, tienen a los perritos ahí que está que huelen y huelen, algo sospechoso tiene una alarma ahí, empiezan a verificar el vehículo y encuentran que está cargado de cocaína. Punto. Empiezan el pesaje y es una gran escala. ¿Me siguen? En medio de todo eso, esto es junio 2024, no julio, junio 2024. Claro, le aprenden de manera inmediata, inician todo el proceso penal, le pasan la audiencia, ingresa a prisión por una medida cautelar, luego de ello continúa todo y estamos estamos en octubre de 2024 para su juicio, octubre de 2024. ¿Qué norma que ustedes se dan cuenta? Este ejemplo no tiene dos códigos, este ejemplo tiene el mismo código. Lo único que cambia es la reforma que ha existido en este código. Entonces, la pregunta es, de encontrarle culpable al acusado, ¿cuál es la pena correcta a imponer? ¿De 10 a 13 o de 22 a 26? ¿Está claro este conflicto que acaba de ocurrir? La fecha del crimen y la fecha del enjuiciamiento no son dos códigos, es el mismo. La reforma es lo que ha cambiado la pena, ¿ok? Esto no es un principio de favorabilidad. Cuidado con confundirse. Esto no tiene nada que ver con un principio de favorabilidad. Esto es nada más, nada menos respecto a la regla del 16.1. Día del crimen, 10 a 13 años.
amigo, no se va a ir usted 26, quédese tranquilo, 13 nomás, ¿ok? ¿Por qué? No porque le favorezca la norma vieja, no, es porque esa norma estuvo vigente al día que él cometió el delito, punto, ni más ni menos. Y necesito hacer énfasis, por favor, en esto, porque cuando llegue a la regla número 2, no quiero que se pierda con un escenario anterior al hecho, anterior al enjuiciamiento de la ley, ¿ok? Regreso entonces. En este ejemplo, la persona manejaba el vehículo en junio 2024 con droga, y para junio 2024, revisado el COIP, no tenía una pena de 22 a 26, sino una pena de 10 a 13 años. Entonces, si el día de mañana les toca defender el caso y la Fiscalía pide 26 años sacando el código que está vigente y todos lo tenemos, la discusión va a ser, realmente no puedo debatir que esta persona sea inocente porque es absolutamente clara su responsabilidad, pero le puedo pedir una pena justa. Y la pena justa es que la deben dar de 10 a 13 años y no de 22 a 26, por una sencilla regla del 16.1, que es la vigente. Entonces, consejo, si ustedes el día de mañana o el día de hoy enfrentarían un caso de esos, ¿cómo enterarse, por favor, de que existe la reforma? Para eso tenemos hoy una nueva generación absolutamente tecnológica, tenemos todos los mecanismos para poder averiguar si es que para el día del crimen esto va a ver tal cual. Esto lo va a ver absolutamente todos los juicios en los cuales me suena que hay reformas. Por ejemplo, el abuso sexual ha tenido reformas, ¿okay? El tráfico de drogas ha tenido reformas, el asesinato ha tenido reformas, me parece que el lavado de activos ha tenido reformas, un sinnúmero de delitos especulado ha tenido reformas. Entonces, cuando ya les va sonando que posiblemente ha habido reformas, siempre quiero que regresen al 16.1 y digan cuándo pasó los hechos. Ese día exacto, cuál era la norma. Y puede ser que la norma tenga determinadas circunstancias a la fecha de los hechos y apuntarse. Puede ser que la norma a la fecha de los hechos tenga una pena menor. Puede ser que la norma a la fecha de los hechos permita determinadas circunstancias favorables procesalmente. Puede ser que la norma al día de los hechos tenga beneficios penitenciarios para este sujeto que permita una salida temprana de prisión. Está claro, por la lógica de verificar el día de los hechos, no solo es una suerte de, solo por el tiempo, no, es que a veces el ocupar el día de los hechos es un papel favorable. En ocasiones, el día de los hechos, al día del enjuiciamiento, no hay reforma. Es decir, como por ejemplo, el homicidio ha sido exactamente el mismo desde el 2014 hasta acá. Nadie ha tocado el homicidio para reformarlo. Así que si el homicidio es del año 2015 y le van a juzgar en el 2024-25, quedémonos tranquilos porque en esto no va a haber absolutamente nada. Pero hagamos este ejercicio de hoy siempre. Entramos en cualquiera de las plataformas admisibles y le tocamos y ponemos ver reformas. Y si le sale cero, quédense tranquilos y tranquilas. Si sale cero reformas, échale un ojo a la reforma, porque puede ser que empate a la fecha de los hechos. ¿Estamos claros hasta acá? Bien. A ver, siguiente numeral, esto necesito explicarlo, madre mía, con pizarrón, pero no lo tengo. Ok, voy a ver si comparto la pantalla. Hasta eso vamos a dar lectura, por favor. Estaba leyendo Jessica Ortega, numeral 2 del 16. Numeral 2, por favor, 16. Numeral 2. Se aplicará la ley penal posterior más benigna sin necesidad de petición, de preferencia sobre la ley penal vigente a tiempo de ser cometida la infracción o dictarse sentencia. Ok, eso se llama principio de favorabilidad. Es el principio de favorabilidad tal cual ustedes ya lo vieron conmigo cuando hacíamos referencia al principio de legalidad. ¿Recuerdan esto? Esto ya lo vimos como tal, la retroactividad de la ley penal y un escenario excepcional que es el principio de favorabilidad. La regla del 16, la regla del 16.2 no es nada más ni nada menos que la materialización del principio de favorabilidad en una regla del ámbito de aplicación de la norma temporal de aplicación de la norma penal. ¿Sí? A ver, permítanme, avísenme si es que se ve mi pantalla. Ahora, ¿se ve? Sí, doctor. Sí, les voy a colocar para simular que esto es una pizarra, ¿ok?
Ok, bien. Vamos a suponer lo siguiente. Quiero que por favor todas y todos nos ubiquemos en este donde está resaltado. Hecho. El día de los hechos, conforme la regla del 16.1, es el día para verificar la norma penal vigente. Ok, entonces, en este caso puntual, este crimen está sancionado por el día de los hechos como 7 a 10 años. Ok, vamos a suponer una infracción cualquiera. Necesito que lo vean en Google. Está sancionado con 7 a 10 años. ¿Listo? Si solo aplicáramos el 16.1, no tendríamos que ver absolutamente nada más. De hecho, es lo que les he dicho hasta el día de hoy en casi 40 minutos. Esta regla del 16.1 se flexibiliza en el 16.2 solo a favor del reo y solo a posterior, por favor. 16.1, 16.2 tiene una regla exacta y dice: se aplicará la ley penal, y le resaltan por favor en sus códigos posterior, no dice anterior, posterior, ¿ok? Así que la regla es: se puede aplicar una norma penal posterior solo si beneficia al reo, solo si beneficia. Si no beneficia, que no más, no tiene sentido ir a futuro, ¿ok? Entonces, vean esta primera línea que acabo de resaltar. La fecha de los hechos me da para una pena de 7 a 10 años, pero 6, 7, 8, 9 meses durante el camino del proceso penal existe una reforma que cambia la pena de 5 a 7 años. ¿Qué es lo que he dicho hasta ahora? Solo presten atención al día del crimen, esa norma penal. Pero hay una salvedad, y la única salvedad es la siguiente: si a posterior existe algo mejor para el reo, para el acusado, sí lo aplica. Solo si es posterior y mejor. Este es el cómo. Posterior y mejor. Pero no anterior mejor. Esto nunca. ¿Ok? Les quede claro. Aquí en el ejemplo, 7 a 10 años. A posterior del hecho, 5 a 7. ¿Cuál le aplico? Por favor. 5 a 7, 5 a 7, 5 a 7. ¿Está claro? Pero quiero que regresemos a este. Vamos a la tercera línea. Perdón, la segunda línea. Día del crimen, 7 a 10 años. ¿Ok? A posterior se beneficia, 5 a 7 años. Pero anterior también. ¿Cuál de los dos voy a tomar? La anterior, porque era el momento de que... No. Fecha de, Cristina, fecha del crimen 7 a 10 años. Fecha de crimen 7 a 10 años, ¿ok? Fecha de crimen 7 a 10 años. Vamos a suponer que esto es el año 2015, ¿ok? Para el 2010 estaba vigente 5 a 7 y para el 2025 5 a 7. Si ustedes se dan cuenta, en los extremos tengo beneficio, me voy por aquí o me voy por acá. En ambos me va bien, pero por favor, el de acá está prohibido. No se hermanas, le pongo el rojo, prohibido. Solo a posterior si me beneficia, solo a posterior y si beneficia. ¿Queda claro? Entonces, me voy al siguiente ejemplo. En este mismo, 7 a 10, nunca voy a aplicar los 5 a 7 de antes, voy a aplicar los 5 a 7 posteriores. Este por favor, y con muchísimo gusto lo vamos a aplicar. ¿Está claro? Pero me voy al siguiente ejemplo, 7 a 10. Hacia atrás, sí beneficia. Hacia adelante, queda igual. Puedo aplicar un 16.2, no tiene sentido, porque solo si es mejor y a posterior, ese poco se aplica. Pero a ver, no es mejor, es posterior sí, pero no es mejor. Entonces, como no tiene absolutamente nada favorable para hacer un principio de favorabilidad, consecuentemente me quedo solo con la regla de 16.1. Listo, ¿se entiende? Ahora regreso. Supongamos, quito para siempre todo esto, ¿ok? Antes de los hechos no tiene sentido, pero ve que es posible. ¿Qué pasa si es posterior y perjudicial? Bueno, sería lo siguiente: 7 a 10, 10 a 13. Esto ya es por demás obvio, ¿no? Si el día del crimen tiene 7 a 10 años y tengo algo posterior, pero me complica la vida, ni de loco, jamás. O sea, no tiene sentido. Y si es que la fiscalía pide le recordamos un 16.1 y le decimos que pide 7 a 10. ¿Por qué? Porque es un 16.1. No hay nada más. Aunque cambie a posterior la norma, sí, yo sé que cambiarlo, que agradable, pero no le puede complicar al reo. Esto es solo pro reo o a favor del reo. ¿Ok? ¿Está claro por dónde va esto? Entonces,
16.1 y 16.2 tiene esta dinámica. Usted vea la fecha del crimen, la fecha de los hechos, la fecha de la comisión de la infracción, para verificar norma penal vigente. Y, regla 2, si a posterior hay algo mejor, posterior y mejor, usted la aplica a favor del reo, a favor de nadie más, se había hablado del tema de la víctima y todo en consecuencia. Pero a favor del acusado usted lo aplica simplemente si es posterior y mejor. No mire para atrás, no mire para atrás, mire hoy, y si le sale algo mejor a futuro, que bueno, si es que no, se queda tal cual. Y si es peor, tampoco lo aplica, solo posterior y mejor, posterior y beneficio, posterior y favorece a favor del reo. ¿Queda claro? Entonces, con estas dos reglas, voy a responder no manera ni porque la siguiente habla de la prescripción como institución jurídica, y esto necesito explicarles en pizarrón porque va a ser muy complejo. A ver, voy a compartir pantalla y vuelvo. Ustedes se habrán dado cuenta, para poder responder esta pregunta, ustedes se habrán dado cuenta de una o de otra forma que he hablado muchísimo del favor del reo a favor del acusado en tutela de los derechos de este o del otro. Y cuando yo enseño derecho penal, lo enseño desde un esquema que yo espero que ya esté aprendido en criminología. Pero sin lugar a dudas, siento que podría haber dado unas 3 clases de esto y lo voy a abreviar en algunas explicaciones. A ver, muchos autores, y principalmente muchos profesores españoles, advierten que el derecho penal es un derecho de acusados. ¿Y es acusados por qué? Y les suena escandaloso esto. Porque a todas y a todos nos duele un femicidio, nos duele un abuso sexual de menores, nos duele una violación sexual de menores, nos duele los asesinatos, nos escandaliza los tráficos de drogas, nos escandaliza los lavado de activos, absolutamente todos los que son absolutamente reprochables. Ahora, el derecho penal nace a consecuencia, esto lo decía en las primeras clases, como una suerte de respuesta frente a los conflictos jurídicos más complejos, ¿okay? Y cuando la respuesta que tenemos por parte del derecho penal no es ni nada más ni nada menos que el ataque a los bienes jurídicos más sensibles, si ustedes se dan cuenta. No, luego de la vida creo yo que la libertad es lo más preciado que tenemos, ¿okay? Entonces, el derecho penal no ataca directamente, lo hace, si ustedes quieren, de una manera secundaria hacia la propiedad, lo hace, si ustedes quieren, de alguna otra manera hacia otros bienes jurídicos, pero lo hace principalmente al segundo más importante. No puede el primero porque está prohibida la pena de muerte, ¿ok? Pero va al segundo, y el segundo principalmente es quitarle la libertad. Un día, 15 años, 25 años, 40 años que se topen en Ecuador. ¿Se dan cuenta? Entonces, si voy a aplicarle a una persona una pena privativa de libertad, necesito un mecanismo para hacerlo. ¿Cuál es el mecanismo para hacerlo? El proceso penal. Esto enseñé en las primeras clases. ¿Cómo le llevo a prisión a esa persona? Necesito reglas de juicio. Y si tengo reglas de juicio, esto no puede ser tan sencillo como es que a los 3 jueces y mayor historia nos parece que es culpable de 40 años. Es que no tiene sentido esto, porque estamos con algo muy sensible. Por eso esta clase yo la enseño con muchísima responsabilidad y con muchísima, si ustedes quieren, un necesario de reflexión y de crítica para que se entienda que es muy complicado decidir sobre la vida de la gente, porque de una u otra manera la libertad se vincula directamente, prisión al menos se vincula con la vida. Ustedes saben que estamos en Latinoamérica y aquí las cárceles no es un escenario de rehabilitación, sino un escenario de constante riesgo de la vida. Es casi, permítame entre comillas, un callejón de la muerte. ¿Ok? Entonces, si alguien se va a ir a prisión, mínimamente el juicio debe tener un sinnúmero de condiciones para decir, ok, tiene que ingresar a prisión. No es la primera opción, no es lo que queremos, pero tras todos los filtros que hemos colocado, es lo que le corresponde. Así que ingresemos nomás porque es lo que el Estado le va a dar a usted a consecuencia del crimen que ha cometido. ¿Se entiende? Entonces, el escenario es delicadísimo. Ahora, ¿por qué suena tanto a favor del reo y no a favor de las víctimas? Porque en esta materia, si ustedes me permiten, todavía yo no toco temas de víctimas, pero esta clase tiene un sentido absolutamente importante. ¿Por qué? Porque también van a representar víctimas, y para representar víctimas hay que conocer con lujo de detalles todas las normas penales. Todas las normas penales, y les doy muchos ejemplos. ¿Qué tal que a alguna de las víctimas les pasó un crimen que no está siendo investigado en el país en donde se cometió? ¿Qué pasa con eso? Ustedes tienen una regla de aplicación del espacio por víctimas, del principio de personalidad pasiva. No le han aplicado a estas personas, no le han iniciado una investigación a las víctimas ecuatorianas, pues le vamos a aplicar el COIP. Entonces el COIP no solo es pro reo,
también tiene algo de derecho de víctimas. Y quiero que por favor todas y todos, sin que esto sea una clase procesal, vayamos al artículo número 11. Y si ustedes se dan cuenta, el artículo 11 del código es precisamente al menos 12 reglas de cómo proteger a las víctimas en el proceso penal. Regla número 1, la víctima puede presentarse a juicio, retirarse cuando quiera, volver cuando quiera. Regla número 2, le van a dar la reparación y buscar todos los mecanismos adecuados para efectos de que se sienta protegida y poco, nada vulnerada aún más sus derechos. 3, reparación por parte del Estado en caso de que exista algún tipo de responsabilidad. 4, protección a toda la familia, sus testigos. 5, no sea revictimizada cuando se haga valoraciones de prueba. 6, si no tiene abogado, le ponemos abogado. 7, si no entiende la audiencia, le ponemos traductor para que la entienda todo. 8, usted le vamos a dar un sistema de protección de víctimas y testigos para que se sienta protegida y nadie le vaya a buscar para que se retracte si usted es víctima de alguna infracción. 9, tiene durante todo el proceso asistencia por profesionales de todos los servicios vinculados a escenarios de salud, de atención psicológica y hasta de protección. 10, el fiscal le va a contar a usted las veces que usted necesite, cómo va el juicio, qué necesita, qué pruebas faltan y todo lo demás. ¿Se entiende por dónde va esto? 12, absolutamente nadie le va a discriminar y tratar en condiciones de desventaja. Ok, entonces, no es un escenario de estamos aquí con unas reglas que aparentemente pintan solo a favor del acusado. No, las reglas no pintan a favor del acusado, pintan a favor de la altísima responsabilidad del Estado por jugar con la vida de la gente y tomar una decisión sobre esto. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes quieren, permítanme, la noche es una cirugía. Oiga, un protocolo, que el examen número 1, que el examen número 2, que le revise una interconsulta, que luego cuando llegue al quirófano que ingresen 5 personas, que cuando estemos en el quirófano, por favor, que utilicemos esta gasa, esta pinza y estas condiciones, que cuando estemos en el quirófano necesito los 5 equipos, que cuando ingrese la cirugía, solo si se prende el terminal de equipo, ingresa una persona más a trabajar. Si ustedes quieren, qué tedioso tanto camino. Es que están operando el corazón, no sean malos, no le están curando, si ustedes quieren, una lesión, no le están entablillando un dolor de pierna o no le están colocando una férula. ¿Se entiende por dónde va? Están tocando el corazón. Y si están tocando el corazón, lo mínimo que puede haber es el máximo de cautela en la forma de proceder, porque si hay un mal corte, gracias, tenemos que salir a decir que se ha muerto. Complicado está. Y lo mismo va a pasar en penal. Si cometen un error, van a tener que salir de la sala de audiencias y decirle a la familia, 34 años, lamento mucho, 30, 25, 40 años, hice todo lo posible. No tiene sentido esto, no es un juego de azar. Entonces, aunque pinte un escenario, claro, es muy razonable, aunque pinte un escenario de, oiga, que esto tiene pinta solo a favor del acusado. No, las víctimas también tienen derechos. Y cuando veamos teoría general del delito van a entender por qué conocer muy bien la teoría general del delito va a permitir que ustedes puedan decir, listo, que ese agresor sexual se vaya a prisión, que ese violador se vaya a prisión, que ese traficante vaya a prisión, que ese homicida vaya a prisión, que ese femicida vaya a prisión. Porque cuando tienen todas las armas para llevar a juicio a una persona, es indiscutible que triunfará. Y claro, desde el otro lado también tengo las mismas armas para defender a esta persona en caso que exista un falso positivo de que crean que es culpable, pero realmente es inocente y debo probarlo, pero con toda la explicación que acabo de dar. Hoy les he enseñado una regla muy sencilla. Fecha del crimen para efectos de saber qué es lo que está ocurriendo. Y les cuento recientemente algo, ya se van a dar cuenta. Lo voy a colocar incluso la siguiente clase cuando veamos prescripción. Tras un análisis correcto del delito de abuso sexual y la sin número de reformas que ha existido, lamentablemente, con mucho pesar lo digo, se va a archivar un caso de la Fiscalía General de Estado en contra de una menor de 10 años que fue abusada sexualmente por su primo. Con mucho pesar lo digo, y lo digo con mucho pesar, yo le defiendo a ella, y lamento mucho lo que pasó en el camino, pero conforme las reglas del COIP y las reglas que yo enseño, 16.1, a la fecha del crimen y la pena y las reglas de prescripción eran absolutamente distintas, y por ende, con mucho pesar, sí prescribe en esa época el crimen sexual de menores, porque todavía no entraba la reforma constitucional, y lamentablemente esta persona que ha cometido el crimen saldrá bien librada. Lamento mucho, me duele por la víctima, pero yo enseño esto y son las reglas que debo aplicar en absolutamente todos los casos, 16.1, 16.2, y en medio de todo eso tengo que ser absolutamente respetuoso de las reglas, ¿ok? Así que coloquémonos del otro lado. Si hubiera conocido o si es que esto hubiera llegado a mis manos desde un inicio, hubiera impulsado el proceso conociendo de que, Dios mío, es que se va a acabar el tiempo, ¿ok? Se va a acabar el tiempo. Ya voy a hablar del reloj de arena en la siguiente clase.
Entonces, este compromiso de saber la fecha del crimen para determinar reglas, tipo, beneficios, enjuiciamiento, todo es absolutamente importante. ¿Ok? Estoy 5 minutos antes del fin de la clase. ¿Estamos claros? ¿Preguntas duras? ¿No? Venga, nos vemos el día lunes, tenemos clase, ¿verdad? Listo, que tengan buen fin de semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor.